más claramente en esta imagen. Yo no había grabado. Ok. No deja. Ah, bueno. Porque la invité a Saris. Dale ahí para quitar ese letrerito, por favor. Eso ya. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo aún mucho mejor en esta calidad de foto todas las exudaciones, que si las cogemos en el OCT, pues se ven así. Y también se pueden ver en la ecografía, como esta exudación que está acá. Ahora vamos a hablar de la oftalmía simpática. Es una fonoveitis granulomatosa bilateral. Puede haber antecedente de trauma o de cirugía ocular. Y ahí es donde se pone en interrogante la teoría de la exposición uveal. ¿Por qué? Porque si uno hace una FACO, pues en teoría en la FACO no hay exposición uveal y la FACO tiene riesgo de generar oftalmía simpática, pues menos que un trauma abierto, pero igual lo tiene, ¿cierto? Y del 25 al 50% tiene DRs exudativos. Es una panoveitis granulomatosa con células anteriores y posteriores con lesiones de color blanco amarillentas en la periferia de fondo de ojo, que lo vamos a ver acá. Entonces tenemos estas lesiones. Aquí tenemos en este caso una exudación central que la vemos en la angiografía con todas estas zonas de tinción difusa y vemos acá el DR exudativo y en esta imagen la leen en el artículo como que se mantiene dentro de la zona de desprendimiento los fotorreceptores, que sería esta línea que está. Y se evidencia también en la ecografía. Luego está la enfermedad inflamatoria de la órbita y la escleritis posterior. Es raro que la enfermedad inflamatoria de la órbita tenga DR exudativo, pero como es la tercera enfermedad más común de la órbita, hay que tenerlo en cuenta entre los diferenciales. Y está la escleritis posterior, que el hallazgo más común es el DR exudativo y pliegues coroideos. Corresponde al 2 al 8% de la escleritis y el dolor marcado pues es lo característico junto con la dilatación de los vasos espirales a nivel del globo ocular anterior. Y aquí estamos viendo entonces una escleritis posterior que tiene un DR exudativo peripapilar junto con el signo de la T en la ecografía. Bueno, el signo de la T es la acumulación que se da por la inflamación, es esta aquí, esta, el nervio óptico, pues aquí no se cogió, yo pongo acá no alcanzó a llegar, pero aquí también debería haber líquido, entonces una de las ramas, el palito y otra las ramas, y es el líquido que se acumula entre la esclera y el tejido pericular. ¿Cierto? Luego está la epitelopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda, que es una enfermedad multisistémica en países del Mediterráneo Oriental y del borde oriente del Asia. Son adultos jóvenes de 20 a 30 años y es bilateral. Hay una pérdida súbita de la visión, múltiples lesiones inflamatorias planas de color amarillo blanco del EPR y la coliocapilar. Es una panoveitis recidente con vasculitis y puede tener comportamiento hemorrágico, que lo diferencia de Desbocco-Yanagi Arada. Aquí estamos viendo un paciente con las lesiones placoideas posteriores, con daño del EPR que se evidencia en la angiografía, cuando hay una tinción por defecto en ventana y un DR exudativo macular casi subfoveal en el OCT. Luego están las uveitis intermedias, que es muy importante en esta enfermedad tener en cuenta que está asociado a otras enfermedades. Es realmente lo importante. Asclerosis múltiple, sarcoidosis, enfermedad tiroidea e enfermedad inflamatoria intestinal. Son las principales. Y tienen alto riesgo de DR reumatógeno. ¿Por qué? Porque la retina periférica es la retina que está menos vascularizada y aún así es metabólicamente activa. Entonces tiene un estímulo proangiogénico muy alto cuando está isquémica. Aquí estamos viendo un paciente con una uveitis intermedia, con un DR exudativo extenso, que pues tiene la mácula off. Y aquí estamos viendo también una uveitis intermedia que está asociada en este caso a una esclerosis múltiple, con zonas de hiperintensidad, perdón, a nivel de los cuernos laterales de los ventrículos. Luego está la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad que está más común en los países de la ruta de la seda. Es una uveitis anterior o una panoveitis a repetición y vasculitis retiniana. Esta es la edad de presentación y el DR0 está asociado a presentaciones hemorrágicas y a peor pronóstico visual. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Pues además, claro está de las lesiones en piel, de las úlceras orales, ¿cierto? Aquí está un paciente con un Behçet
y un DR exudativo asociado. Bueno, ahora vamos a las causas infecciosas. En nuestro país, tuberculosis, ¿cierto? Está altamente presente en nuestro país, es una uveitis que puede tener compromiso de todo, coroiditis focal, multifocal, serpiginosa, tubérculos, y las lesiones, y todas las lesiones tienen DR exudativo alrededor, perilesionales. Entonces, miren, por ejemplo, esta imagen tan bonita es un paciente con una tuberculosis con tubérculos coroideos, y alrededor de cada tubérculo tiene un DR, pues que son tantos tubérculos que el DR es generalizado, ¿cierto? Luego está la sífilis, que también la tenemos que tener en cuenta, no es tan frecuente que tenga un DR exudativo, pero a todas las uveitis hay que pedirle sífilis. Y la presentación placoidea posterior de la uveitis es la que presenta el DR exudativo, entonces no hay que descartarla. Aquí está la placa, perdón, les mostré. Y esto no corresponde al mismo paciente, por aquí tenemos un paciente con placoidea posterior, con un VIH y un DR exudativo asociado. El dengue, no tenía ni idea, me pareció muy curioso cuando lo vi, y es que en las fases hemorrágicas del dengue, podemos presentar una vasculitis severa y un DR exudativo. Entonces, miren, este paciente como tiene esta vasculitis tan marcada, pues a mí me parece impresionante. Y miren el DR exudativo en toda la mácula que tiene el paciente asociado al dengue. Simplemente se les trata el dengue hemorrágico y el DR exudativo mejora. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Entonces, siempre está la anamnesis, es lo principal. Etnia y número de episodios. Es distinto un paciente que tenga herencia del este medio y que tenga poliosis y vitiligo a un paciente que sea de 35 años, o masculino, uveitis en toda repetición, o un paciente de 12 años que tenga inflamaciones a repetición en el segmento anterior, ¿cierto? Esto es muy importante. Historia familiar, síntomas sistémicos, úlceras orales, lesiones en piel, enfermedades sistémicas autoinmunes, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, pacientes con enfermedad de tiroides, esclerosis múltiples, y siempre ver cómo evoluciona el cuadro, si fue agudo, hiperagudo, crónico, si fue bilateral o unilateral, si es hombre o mujer, y dónde está el compromiso, si es intermedio, anterior o posterior. Todo esto va a hacer que hagamos un examen dirigido, porque si no, no vamos a encontrar ningún examen que nos descarte las 45 enfermedades que puede causar un DR exudativo. Entonces, no fue ninguno de los anteriores. Yo les propongo este triángulo: retina, coroides y misceláneo. Entonces, en la retina están las enfermedades de Coats, el tumor proliferativo, el amartoma astrocítico, las oclusiones, la diabetes, la preeclampsia y la degeneración macular relacionada con la edad. En los misceláneos, la central serosa, los inhibidores de la MEC, la retinopatía paraneoplásica, y en la coroides, los melanomas, los osteomas, los hemangiomas, los linfomas y las metástasis. Vamos a hablar de la coroides y empezamos con el melanoma coroideo. Entonces, 98% es en raza blanca, el 75% tienen DR exudativo, de todos los melanomas uveales, el 90% son en coroides y 80% son pigmentados. ¿Y por qué es importante el DR exudativo? Porque se asocia a crecimiento, metástasis y muerte. Es decir, si la lesión tiene un DR exudativo asociado, es de mal pronóstico para el paciente. Aquí vemos un melanoma con un DR exudativo y un melanoma con un DR exudativo asociado. Y ahí se verían las imágenes. Estos son múltiples melanomas, no es un solo paciente, son varios, donde hay un DR exudativo, que también es evidente en la imagen a color, de la foto a color, perdón. Y esto es un nevus. Entonces miren que los nevus también pueden dar DR exudativo, que sería esta lesión que viene desde acá hasta acá. Entonces, miren que no sabemos tampoco, puede ser un melanoma, puede ser un nevus, hay que seguirlo. Sí, mejografía sí, pero este estaba escrito en el artículo como un nevus y este como un melanoma. Ah, claro, listo. Sí, es el gol estándar. El angioma coroideo es benigno, puede ser circunscrito versus difuso. El circunscrito es de personas de 45 a 50 años y no está asociado a enfermedad sistémica. Y el difuso a la angiomatosis encefalofacial de Storch-Weber. Y así lo vemos en la imagen. Aquí tenemos el DR exudativo del hemangioma. Y aquí, miren cómo está el corte. Ponen donde inicia la lesión
y acá es cómo se distribuye el DR exudativo. Esta es la imagen del hemangioma coroideo, que se caracteriza por ser del mismo color de la coroides, ¿cierto? Así lo diferenciamos de un melanoma, claro que podría ser un melanoma amelanocítico, ¿cierto? Los otros son las metástasis coroideas, que el 50% son de mama. Incluso en pacientes que ya están en remisión se puede presentar la metástasis. Y el gol estándar es el manejo sistémico. Aquí estamos viendo una imagen de una metástasis de un paciente con CA de mama, donde se ve pues aquí múltiples puntos locales de lesiones coroideas en la ecografía y en el OCT, con un DR perilesional. Esto es muy interesante, es un caso de un DR exudativo por inhibidores de la MEK en un paciente con CA de mama que le empezaron este tratamiento con inhibidores de MEK y tuvo un DR exudativo bilateral. El manejo es de esperar, pues porque hay que darle manejo con MEK. Y esta es una metástasis de un paciente con un CA orofaringio. En la retina vemos la enfermedad de Coats, hay de inicio del adulto y la típica desde los niños, 5 años de edad, es una telangiectasia retiniana, y lo que pasa es que vamos a tener unos aneurismas y unas telangiectasias que van a exudar, y lo vamos a ver más claramente en la imagen siguiente, donde tenemos una imagen pues pequeña que la amplían y tenemos unos exudados duros, unos microneurismas, perdón, unas telangiectasias, una hemorragia que está por encima de la retina, y cuando lo vemos en la angiografía superpuesta en mosaico, vemos cómo con la flecha azul las telangiectasias fluorescen menos que los aneurismas en fases tardías empiezan a escapar, que aquí no lo vemos, y una hipo por bloqueo correspondiente a estas hemorragias, con el DR exudativo a nivel del OCT. Ok, perfecto. Tiñen, ok. La tecnología en retina es importante en la angiografía. Sí, señor. El escape es producto de neovasos, donde hay salida masiva pues, del medio de contraste. En los aneurismas hay una pared y entonces la pared tiñe y luego se genera extinción. Ok, gracias, doctor. Ya pues están las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, que están aquí pues una imagen de tratamiento y luego de fotodinámica y anti-VEGF, como se ven los DRs exudativos y los descendimientos del epitelio pigmentario, cómo disminuyen con el tratamiento. Y están las causas misceláneas, donde está la cororetinopatía central serosa, pues una enfermedad que vemos con relativa frecuencia en la consulta. Aguda se presenta en el 95% de los casos y crónica en el 5%. Hay aumento del grosor de la coroides, hay un descendimiento de DPR y un descendimiento de la neuroretina, que aquí están por ejemplo las dos. Aquí hay fluido subretinal y sub-EPR. Aquí pues más magnificado. Las dos son centrales serosas. Esta pues mucho más bullosa pues con este descendimiento buloso y esta pues con la imagen clásica que vemos. Aquí estamos viendo otra central serosa. Luego está la preeclampsia del HELP, que yo no sabía que se presentaban con DR exudativo. Se puede presentar hasta en el 0.9% de los HELP, es bilateral, da menos en primíparas y es por un desequilibrio entre la pérdida de presión oncótica y la hiperalbuminemia. Esta paciente llegó a consulta con 35 semanas, con una presión de 200-160, y miren el DR exudativo que tiene, pues tan impresionante, y ya luego del parto, pues la cesárea más bien, ya no tiene DR exudativo. Y esto me lo encontré en un artículo y es, bueno, ¿cómo lo enfoco? Tengo un DR exudativo. Pueden haber causas inflamatorias, vasculares o tumorales. A las inflamatorias les doy manejo médico y si no responden, los puedo drenar ese fluido subretinal. A las vasculares le puedo dar manejo médico o láser. Si no responden, lo puedo drenar. O si hacen un componente traccional o un componente regmatógeno, depende de dónde esté ubicado el desprendimiento y la cronicidad, puedo entrar a hacer una vitrectomía o aplicar un bucle escleral más vitrectomía. Y si son tumorales, la biopsia del lugar primario y el manejo sistémico del tumor primario. Para llevar a casa, entonces siempre, historia clínica, antecedentes y enfermedad sistémica. Identifico el DR, hago un fondo detallado
un fondo detallado, perdón, buscar siempre la regma, buscar si hay tracciones, buscar si hay proliferaciones y tracción, y ya luego digo, bueno, es un exudativo. Y ya ahí me meto con las causas que estábamos viendo, que son pues un montón de causas. Y muchísimas gracias. Marcos, tengo una pregunta. ¿El enfoque infeccioso se hace solo cuando está asociado a uveitis? Cuando está asociado a uveitis. Siempre debo de buscar las causas infecciosas, así lo encuentra aislado. O sea, el exudado. Esto va a haber que mejorar un poquito este sistema. Sí. Cuando uno tiene el desprendimiento exudativo, pues obviamente lo más importante es aclarar el diagnóstico. Entre otras cosas, una de las cosas que dijiste ahora, lo del pigmento y lo del regma. El pigmento es producto, es un PBR. El pigmento es la primera fase del PBR. Y el PBR solamente se da si hay regma. El PBR, la causa del PBR es el regma. Entonces, cuando hay pigmento, casi que usted puede descartar de una de que eso no es exudativo, sino de que en algún lado está el regma. Y la magia es encontrar el regma. Porque si uno no encuentra el regma, repararlo con la cirugía, pues puede pelarse. Bueno, el caso es que si usted tiene un desprendimiento exudativo, usted tiene que buscar la causa, tiene que encontrar la causa para saber qué tratamiento va a implementar. Y una de ellas es la infecciosa, por supuesto. Obviamente ya usted coge todas las otras herramientas para concluir si hay una infección o no. Pues todos sabemos cuáles son los signos de infección y ta. Pero por supuesto la infección es una de las causas importantes de desprendimiento exudativo. Hay que descartarlo. Pues hay que entrar a aclarar cuál es la causa de ese desprendimiento exudativo y si es infeccioso, pues cuál infección tiene. Más o menos contesté la pregunta. Por ejemplo, una serosa central, que es un paciente joven, estresado, que tiene desprendimiento central, uno debería hacer el mismo esfuerzo diagnóstico, pidiendo el perfil infeccioso, el inmune y demás. Una coroidopatía central serosa es una condición como que es muy típica, muy realmente hacer el diagnóstico clínicamente es bastante fácil. Y por supuesto, cuando uno pide el OCT o la angiografía, también sí que es verdad que se vuelve fácil, es muy típico el cuadro, entonces yo no creo que ahí se presten muchas dudas, ahí no hay como mucha... Tiene que ser atípico. Sí, tiene que ser atípico, por ejemplo, cuando son recurrentes, cuando empiezan a haber coroidopatía central serosa en forma recurrente y bueno, ahí ya la cosa se complica un poquito más, pero en general es fácil de hacer el diagnóstico. Hace poco tuvimos una paciente femenina de 30 años con una central serosa bilateral. Pero no normal en ella. La interrogamos si tiene ovario poliquístico, tiene endometriosis, tiene unas lesiones en mama, te la mandamos a estudiar, ¿cierto? Más como cuando se sale de una paciente de 30 años femenina con una central serosa, no es normal. Masculino de 35 años, sí. Como con la anamnesis, con el examen físico, porque realmente descartar el proceso infeccioso, como dice el doctor Kevin, hay muchas cosas más que le van a decir. No solamente está viendo el desprendimiento seroso, como si no puede ver una CSC, sino que él ya está viendo que tiene células, ve alguna patología coroidea, ve un compromiso en vitro, entonces todo eso, con todo eso es que se va llenando de razones para ir a buscarlo, más que todas no se presentan al mismo tiempo. Pues Marcos decía, por ejemplo, el BKH, que tiene poliosis, que tiene despigmentación, pero eso generalmente son las fases tardías de la enfermedad. Entonces la historia natural de la enfermedad también la va marcando pues como el enfoque diagnóstico. Por eso es como la importancia de seguimiento de esos pacientes. Yo no te micrófono. Sí, está bien. Una última cosa que me parece importante, porque en una diapositiva al final, como en el abordaje terapéutico, en el manejo, me dio la sensación de que se propone algún tipo de intervención quirúrgica en el desprendimiento exudativo, el drenaje,
Yo no estoy muy convencido que esa sea una buena idea. Yo creo que lo importante es hacer un buen diagnóstico. Si uno logra aclarar bien cuál es la causa de ese desprendimiento exudativo, realmente, si uno maneja la condición sistémica o la condición pues que está provocando ese desprendimiento, es muy probable que él resuelva sin necesidad de hacer drenaje ni nada. El drenaje a mí no me parece que sea una muy buena idea. Me parece que es mucho más la posibilidad de que se genere mayor morbilidad y otros problemas que el paciente no tiene en el momento. Entonces, el mensaje para llevar a casa, como decías vos, en mi opinión, es que el desprendimiento exudativo no es una condición quirúrgica, es una condición de manejo médico. Pues tiene que ser algo muy excepcional como para que se haga el drenaje, pero la verdad es que el manejo es médico, no es quirúrgico. Un feliz día para todos. Muchas gracias por acompañarnos.